como una visión o como un pantallazo, y el pantallazo era una bandera. Pero desde ese día ya Dios había empezado a hablar a mi corazón. Por eso decimos, quien tiene la visión va a tener la provisión. Wow. O sea, después de la visión. El discipulado sí vale la pena. Y creo que es la manera como el reino de Dios se extiende. Hola, hola, bienvenidos a ADN, Un podcast de CPN. Hoy estoy muy emocionada de este nuevo episodio, porque sé que va a transformar sus vidas, así como transformó la mía. Hoy tengo el privilegio de tener a una increíble invitada que nos va a enseñar cómo es seguir el propósito del Señor y cómo morir tal vez a lo que nosotros queremos para seguir lo que el Señor quiere para nosotros. Así que si usted se siente identificado con lo que el Señor está haciendo o con que, bueno, no sé a dónde el Señor me quiere, este podcast es para usted. Y hoy estamos con Jueli y estoy muy contenta de tenerte el día de hoy en nuestro increíble podcast. Y para iniciar con todo este contexto de, bueno, ¿quién eres tú? ¿Cómo fue que el Señor llegó a tu vida? Y demás. Entonces, preséntate para que sepamos más. Hola, y bueno, gracias por la invitación. Bueno, yo soy Jueli Pérez, soy colombiana, ingeniera química de formación. Hace 13 años el Señor me envió a Burkina Faso, en el África Occidental, y desde esos años estoy allí trabajando con jóvenes y bueno, viendo a Dios hacer grandes cosas. Conocí de Dios cuando ya estaba terminando la universidad, tenía más o menos 21 años. Estaba ya con la pregunta de, bueno, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué propósito? Pues como esa crisis existencial. Pero tuve ese privilegio y esa gracia de tener una compañera de la universidad que me invitó muchas veces a su iglesia. Nunca fui, pues fue así una super lucha, pero nunca desistió, me invitó 1000 veces y desde el primer momento en que llegué a ese lugar, supe que había llegado a un lugar donde mi vida sería transformada. Wow. Y desde ahí empecé a caminar con Dios. Y bueno, aquí estamos, siguiéndolo, sí, así, totalmente, sin condiciones, obedeciendo. Wow, Jueli, increíble. Yo siento que todos tenemos una historia que contar. Así es. Y claro, yo creo que nuestro antes y nuestro después de conocer a Jesús lo cambia todo. Entonces, me gustaría, antes de dar la introducción de cómo llegaste a CPN, me gustaría que nos contaras a profundidad cómo era tu vida antes de CPN. O sea, ¿qué hacías o en qué estabas trabajando o cuántos años tenías? ¿Qué era de tu vida en ese momento? Bueno, antes de CPN, bueno, ya iba a la iglesia, ya tenía como más o menos unos 4 o 5 años de estar en la iglesia, ya había ido a encuentros, ya estaba pues como conociendo a Dios, al Espíritu Santo. Y CPN era, yo puedo decirlo, en ese tiempo era un sueño de los pastores, de los Manderfield. Era un sueño y una cantidad de muchachos nos embarcamos al principio de ese sueño. Yo hago parte de esa primera generación de graduados de CPN, cuando no eran esas instalaciones, era más bien en un saloncito pequeñito de la iglesia local y bueno, ahí empezamos como a soñar con lo que podía hacer y convertirse CPN. Yo estaba trabajando, ya había terminado la universidad, entonces siempre me gustó la parte de la educación y bueno, estaba enseñando química en colegios y en ese tiempo tuve muchas preguntas sobre qué había de más. O sea, para mí era como, listo, yo voy a células, estoy en un grupo, estoy en la iglesia, pero ¿qué hay de más con Dios? Porque ya había escuchado muchas veces que Dios es infinito y que hay una cantidad de secretos y de tesoros y yo sentía que yo no había descubierto nada. Entonces, CPN llegó en un momento donde estaba preguntándome qué había de más en Dios. Entonces fue perfecto para empezar a aprender a conectarme, a conocer más al Espíritu Santo, a estar en esos espacios de adoración profunda, haber tenido un año y medio más o menos de enfocarme en eso, en descubrir el propósito, en escuchar a Dios.
Y eso era mi vida antes de CPN. Y de verdad sin temor a ser muy como, ay, pues la super publicidad para CPN. Pero para mí, de verdad, una bendición. Wow. Una bendición. Y cuando yo digo que es mi casa, es porque de verdad es mi casa. Yo vi el inicio de este sueño. Verlo ahora es wow, pero vuelve y juega. Muestra que en Dios se puede soñar y que en Él no hay imposibles. Total, wow, increíble, Julie. Yo creo que todos los que estamos en este momento en CPN somos testigos de que este lugar patrocina nuestros sueños, Así de es. verdad, y nos lleva a una dirección mayor, a hacer cosas increíbles, de verdad. Entonces, yo escucho tu historia y yo me siento súper identificada porque, claro, yo siento que uno llega aquí queriendo más del Señor. Y yo creo que uno no se da cuenta que realmente el Señor lo trae aquí porque quiere más de uno. Así es. Entonces, qué bueno que esto pueda ser un lugar en donde uno se construya y pueda ver esos sueños del Señor como teniendo más claridad. Y como yo soy testigo de eso, a mí me gustaría que estas personas que nos están escuchando también puedan saber cómo fue que CPN te ayudó en tu llamado. Cómo fue que, bueno, llegaste a Burkina Faso, pero tuviste algo antes de llegar allá. Entonces me gustaría que nos explicaras cómo fue que CPN te ayudó a encontrar ese llamado. ¿Cómo fue que te alineó a eso? Bueno, yo siempre digo que una de las cosas más que yo valoré y valoro mucho de Cristo para las Naciones es las dosis de fe que recibimos como estudiantes, recibimos cada vez con los invitados que vienen. Porque cuando uno está ahí sentadito en una silla, todo le puede parecer como teoría, como, ay, bueno, me enseñaron esto y esto otro, pero tener a alguien enfrente que te diga, mira, esto es mi experiencia, así vivo a Dios, así lo experimento, es de verdad algo que para mí, o sea, mis momentos más increíbles y más esperados era la visita de los oradores. Y de ver a Dios cómo Él trabajaba con diferentes personas, diferentes personalidades. O sea, tener una visión muy, muy grande de lo que Dios estaba haciendo en el mundo y entender que por algo todos somos diferentes, por algo todos tenemos llamados diferentes, porque es en esa diversidad en que Dios, ¿cierto?, va como a su plan de que todas las naciones lo conozcan. Entonces, para mí eso y los tiempos de adoración, para mí fueron la tierra fértil donde Dios sembró sueños. Y de hecho, ahí, en un tiempo de adoración, Dios me habló por primera vez de Burkina Faso, en CPN. Wow. ¿Y cómo fue eso? Me gustaría saber porque, claro, aquí a nosotros nos dicen como no, muchas veces a ti te puede pasar que en un sueño o alguien va a venir a darte una palabra o alguien va a imponer tus manos y va a decir, tú, Ana María, tienes que ir a tal lugar o algo así. Pero ¿cómo fue que el Señor habló a tu corazón para este lugar? O yo no sé si tú ya lo conocías. Yo, siéndote muy sincera, no tenía ni idea que existía. No, yo no sabía qué era. Yo menos. Burkina Faso, o sea, no, nunca había escuchado ese nombre, jamás. O sea, para mí fue como tan charro que eso exista. Pero creo que sí, Dios habla de maneras muy diferentes. Yo recuerdo que yo me comparaba mucho, porque bueno, como es un podcast uno puede mezclar cosas, pero yo recuerdo que yo me comparaba mucho, porque Dios no me habla así, y porque a este le dijo así, y porque a mí no. Y en ese tiempo Dios nunca me habló, porque creo que hasta que uno no sepa cómo Dios se comunica directamente contigo de una manera personal, no vas a poder escucharlo. Porque habla personalmente, de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a tus vivencias, de acuerdo a todo, solo tú puedes identificar la voz de Dios para tu vida. Y yo también esperaba que fuera así, el ángel que bajara, o el dedo, pues, la luz que mostraba, porque había escuchado testimonios de esos, y me parecieron siempre muy, muy, muy milagrosos. Y a mí me pasó, yo creo que Dios en medio de todo fue como, vamos a enseñarle a esta niña que sí es cierto que yo también hablo así de maneras como increíbles. Y en un tiempo, en CPN, en un tiempo de adoración que lo teníamos como ustedes en las mañanitas, lo primerito, y estábamos ahí todos metidos y yo
estaba tratando y como conectando con Dios, porque esos tiempos de adoración te ayudan a eso, ¿no? Como a enfocarte en Dios y esperar cuando Dios va a hacer ese clic contigo para revelarte algo, para hablarte algo, para darte una palabra. Y ese día, yo de una manera muy extraña para mí, en ese momento tuve como una visión o como un pantallazo, y el pantallazo era una bandera. Ya yo había escuchado de testimonios de que Dios muestra banderas y todo eso, y yo critiqué eso. Ay, pues como que no. Y me pasó a mí. Entonces, me pasó o sea, yo retuve esos colores y esa estrellita en la mitad que hace la gran diferencia. Y inmediatamente dije, esto ya yo lo he escuchado y creo que me está pasando. Yo dudaba un poco, de pronto dije, no, mi mente me está haciendo ahí una mala jugada o algo, pero busqué en internet y apareció el nombre de Burkina Faso. Esa fue la primera vez que yo escuché Burkina Faso. Totalmente desconocido, de hecho yo no le presté mucha atención, como, ay, Burkina Faso. Y después dije, ¿dónde queda Burkina Faso? Ay, queda en África. Y yo, ay, no, África. Y cerré mi computador, recuerdo que cerré y seguí pues como en mis cosas. Pero desde ese día ya Dios había empezado a hablar a mi corazón. Y otros sueños y cosas vinieron para confirmar que era ese lugar al que Dios me estaba llamando para servirle. Wow, qué increíble. Yo escucho tu historia y yo digo, qué locura. Porque de verdad que a seguir los sueños del Señor, aun cuando tú no tienes como ni la menor idea de lo que pueda estar pasando, o sea, como, ¿dónde es eso? ¿Qué es eso? Como, y hasta que la gente cree que es una locura, como de, son dos colores normales. Como dice la palabra, para algunas personas lo que es locura, para nosotros que creemos en Dios es vida. Entonces yo creo que Dios es un loco en el buen sentido de la palabra también, y se inventa unas cosas y unos sueños, y es increíble poder ser parte de eso. Totalmente, yo estoy 100% segura de que el Señor como que mueve absolutamente todo para que nosotros podamos seguir cumpliendo su plan. Y algo que, para darles un poquito de contexto, tuvimos la oportunidad de tenerte como oradora, y a mí me encanta poder saber que de verdad uno limita al Señor. Como que uno dice, ay, Señor, no, es que yo creo que no sé si es de ti, porque tal vez no, porque no tengo el dinero, porque no tengo los recursos, porque tengo mi familia aquí, porque no hablo el idioma. Sí, como que uno todo el tiempo le está poniendo peros al Señor, pero el Señor es como, solamente quiero que lo hagas. Entonces, claro, como eso dejó de ser un sueño para ti, o sea, como dejó de ser una visión y como de, ay, estoy loca. Bueno, y tengo que decir, ahora que hablas de cómo limitamos a Dios, yo tengo que decir que yo no era, antes de conocer a Dios, yo no soñaba. Mi capacidad de soñar era demasiado limitada. Por heridas de la infancia, por haber pedido cosas y no haberlas recibido de pronto de mis papás o de los profesores. Eso me marcó, hizo una herida que cuando yo llegué a los pies de Jesús para soñar, no podía. Y yo recuerdo que yo le pedía, mis oraciones eran todas, entre comillas, espirituales, todas, sí, Señor, ayúdame a amarte más, ayúdame, pues como esas cosas bonitas que uno le dice, pero totalmente limitada en poder pedirle cosas materiales. Y recuerdo una vez en un cumpleaños, conociendo, pues estando en la iglesia, en un cumpleaños sentí que Dios me dijo, ¿qué quieres que te regale de cumpleaños? Y yo, no, dame vida, salud, esas cosas como, bueno, como obvias. Y Dios me dijo, no, pídeme algo material. Y eso para mí, de verdad que yo iba en un bus y yo luchaba, y pues las lágrimas saliendo, porque para mí era como Dios confrontándome a una herida que vino por mi papá, que alguna vez le pedí algo, sabía que tenía la plata y dijo, no te lo doy. Y para mí eso fue como, él tiene la plata, pero no me lo quiere dar. Entonces para mí Dios, ahí él puede, pero no lo quiere hacer. Entonces Dios fue como, pídeme algo material. Y me atreví a pedirle algo material por primera vez en mi vida, y le pedí un computador. Me dijo, ¿de qué color lo quieres?
Y yo, lo quiero rosado, un computador rosado, pues como que tan raro. Sí. Y cuando pude comprarlo, que me dio la plata Dios, literal, no encontraba el computador rosado. Y dije, ay, bueno, comprémoslo azul o de otro color, no importa. Y sentí de Dios cuando vea esa tienda. Y fui a esa tienda y en esa tienda había uno solo rosadito. Ese fue el computador que me acompañó en todo el proceso de Burkina Faso. Y fue el primer regalo material. Y yo sé que de ahí en adelante empecé a no limitar a Dios en nada, en nada. O sea, ni para que me dé 10,000 pesos, ni para que me dé 40 millones. Sé que Dios puede hacerlo. Y para mí eso es suficiente. Y como lo decía hace un rato, si no lo haces porque simplemente no es el tiempo o no es bueno para ti. Pero no porque no pueda o no quiera hacerlo. Wow, no, sí. Yo creo que uno siempre como que está poniendo en un molde al Señor. Como que uno no puede lograr entender que Él es mucho más que eso. O sea, que uno no lo puede acomodar a su forma, como de, no, pues si toca esto, pues tocó. Y yo hace un tiempo justamente hablaba con una persona que me decía cómo es que el Señor no, como que no se limita, no es como, ay, solamente hay para eso. No, o sea, el Señor... Él es abundante. Exacto, o sea, es y me parece generoso, increíble, me parece increíble la historia que cuentas, porque uno cree que el Señor está en las grandes cosas, que lo está, Él está en las grandes cosas que uno ve, pero también ve en esos pequeños detalles de, ¿quieres un computador en esos rosado? Deseos Tengo un corazón, computador rosado, yo te lo puedo dar, porque Así yo es. soy tu papá. Entonces me parece muy bonito eso que cuentas y me motiva mucho, ¿sabes? Me impacta mucho mi corazón porque yo siento que yo soy una mujer como que limita mucho a Dios, como que es como, no, solamente eso. O sea, como que dame eso, ese poquito y ya con eso tengo. Y el Señor es como, yo te puedo dar mucho creo más. Creo que todos de alguna manera al principio lo limitamos, porque de eso se trata también, se trata de conocerlo cada vez más profundamente. Entonces le crees a Dios hoy porque te dé un almuerzo y ya luego ya sabes que ya te dio el almuerzo y ya le crees a Dios porque te dé el mercado completo y ya sabes que Dios lo hace. Entonces cada vez es como niveles de fe mayores. Y sí, claro, y hablando de todo esto de las finanzas, me gustaría saber cómo fue que diste ese paso de fe, o si tenías el dinero para ir a Burkina Faso, o sea, cuando ya se convirtió en una realidad de que el Señor te dijo, de verdad te quiero allá, pues, ¿diste ese paso o no lo diste? ¿O cómo te atreviste a hacerlo? ¿O si tenías los recursos o no los tenías? Si era hija de ricos, no. No tenía nada. No tenía nada, solo tenía una palabra de Dios. Que ahora sí entendemos que tener una palabra de Dios es tenerlo todo. Entonces, no tenía dinero y recuerdo que lo que hice fue tomar pasos de fe. Entonces hice un video contando cositas de lo que supuestamente iba a hacer a Burkina Faso y ese video lo empecé a mostrar en la iglesia o quise hacer una reunión y nada de eso funcionó. O sea, nada de eso funcionó. No me querían poner los videos, no me querían dar esos espacios. Entonces, no tenía este dinero. Pero Dios siempre dio el dinero exacto para cada paso. Entonces, por ejemplo, cuando tenía que sacar mi pasaporte, Dios me dio la plata exacta para el pasaporte y luego quedé en cero otra vez. Entonces, ya luego, siempre fue como así, aún para los tiquetes, por ejemplo, fue alguien que yo no conocía, que ni siquiera recuerdo quién es porque no lo conocía, que llegó buscando a la persona. Había escuchado de que tenía ese sueño de ir a Burkina Faso. Y esta persona que no era cristiana, y siempre lo digo, no era cristiana como para decir, Dios mío, necesitamos que nosotros los hijos de Dios seamos más sensibles a cuando Dios nos guía a bendecir o a hacer algo por alguien. Y esa persona, sin ser cristiana, llegó un día a buscar a la chica que se iba a Burkina Faso y me encontró y me dijo, yo no soy cristiano y yo fui a una iglesia porque mi hija me invitó y yo no sé, pero nosotros tenemos una plata ahorrada para un viaje y queremos dárselo a usted para que pueda irse a Burkina Faso. Wow. Y él me recalcaba, y no soy cristiano, yo no entiendo nada de eso, no entiendo nada, pero estamos de acuerdo en dársela. Y ese señor luego hizo una transferencia
y era más o menos como 7 millones, más o menos lo que valía el tiquete solo de ida a Burkina en ese tiempo, porque cabe decir que yo compré un tiquete solo de ida, porque antes de irme ya Dios me había dicho que yo iba y que no regresaba a mi país antes de los 3 años. Wow. Entonces ya yo sabía que iba por largo tiempo, entonces compré un tiquete solo de ida. Esa clase de cosas y esa clase de milagros, de puertas abiertas, de gente dando, que vienen a decirte, el Señor me dijo, Dios me guió a que diera esto, a que sembrara esto, fue lo que me llevó a Burkina Faso y es lo que me sostiene en Burkina Faso. O sea, a mí me sostiene Dios porque fue Él quien me llamó y quien llama, sostiene, pero usa a mucha gente. Tengo que decirlo que el dinero que yo necesito en Burkina para vivir, todo viene de Colombia. Entonces, son colombianos que apoyan la misión Burkina Faso. Eso es muy bueno porque son amigos, alguien que da 10,000, 20,000, 30,000 y de poquito a poquito Dios hace cosas muy, muy, muy bacanas. Entonces es, de nuevo, limitarse por el dinero, no. Limitarse por el dinero sería negar lo que la palabra de Dios dice, que nuestro Dios es el dueño del oro y la plata. Solo que ese oro y esa plata es usado con propósito. Entonces, por eso decimos, quien tiene la visión va a tener la provisión. Wow. O sea, después de la visión. Entonces, a veces queremos dinero y no sabemos ni siquiera para qué. Pero cuando hay un propósito, hay una visión, con seguridad que Dios lo va a hacer. A su manera, a su tiempo. Increíble. Y va a ser abundante. Increíble, Joel, y yo estoy impresionada con todo esto, de verdad, porque, wow, este tema a mí me impresiona. Me impresiona mucho porque yo creo que hasta morir a diferentes cosas que uno tiene, ¿no? Porque tú estabas abandonando a tu familia, estabas abandonando tu país por seguir los sueños del Señor. Y qué bueno que CPN haya podido ser como una escalera para que tú pudieras llegar al propósito que el Señor tenía para ti, porque yo siento que todo va ligado a algo, y el Señor nos trae a este lugar, nos hace un llamado, un propósito, nos da propósito, y en eso dice, bueno, ahora cree en mí que si es de mí, eso se va a dar. Y es una frase súper cliché, porque es algo que a ti todo el tiempo te están diciendo, ay, si es del Señor, entonces eso se va a dar. Y es súper fácil decirlo, ¿no? Y alguien decía por ahí, ¿saben por qué es cliché? Porque es verdad. Sí, 100%. Y me encanta que 100%. porque es cierto. O sea, Sí. lo repetimos, pero porque es verdad. Entonces verdad. yo estoy segura de que cuando el Señor llama, el Señor patrocina. Así es. Entonces Él se ve el cumplimiento de todo. Y me gustaría que tú como que nos animaras a todos nosotros con algún testimonio que hayas tenido en Burkina Faso, porque claro, tú llegas, haces misiones allá, estás viviendo allá, y me imagino que tienes que preparar a otras personas o discipular o hacer diferentes cosas. Entonces me gustaría, si quieres algo corto de, bueno, una historia o un testimonio de alguna persona que tú hayas podido discipular después de que el Señor te envió. Bueno, tengo que decir que uno de los desafíos más grandes en Burkina Faso es poder discipular a los que llegan a las iglesias. Entonces se evangeliza y bueno, y que amen a Dios y todo eso, pero el caminar con Jesús, el crecer, eso es otro cuento, porque eso es inversión de tiempo, de dinero, de energía. Y a eso me llamó Dios, a Burkina Faso, a discipular a aquellos que van a ser discípulos después. Entonces, discipular para que sepan hacer discípulos. Y hay muchos casos de muchachos que hoy ya no son adolescentes, que están casados en universidades, haciendo cosas muy bacanas, que no creíamos que podían hacer, que no tenían las oportunidades, pero ahí están haciéndolo, gracias a Dios. Y un caso que lo conté ahorita, pero es de los casos que yo veo y digo, wow, ha valido la pena, y si me tocara volverlo a hacer, lo volvería a hacer. Y si fuera por esa sola persona, también lo haría. Y es el caso de un chico que cuando yo lo encontré, tenía 13 años en la aldea.
Este chico vivía en la casa de su abuelo materno. Vivir en la casa de la familia materna en África significa que eres un hijo negado porque deberías estar en tu casa paterna o con tus abuelos paternos, no maternos. La mamá dejó a este muchacho en la casa con el abuelo materno porque para volverse a casar no podía llevarse a los hijos, entonces lo dejó. Es un muchacho que creció con una raíz de abandono, ¿cierto? De ser rechazado, enfermo, porque tenía anemia falciforme, entonces le daban unas crisis con los huesos y bueno, con todo eso. Y resulta que este muchacho, después de mucho tiempo, bueno, siempre fue el que estuvo ahí al lado mío en la casa todo el tiempo con preguntas, súper fiel para lo que yo necesitara. Este chico de 13, 14 años estaba allí siempre y lo discipulé por 8, 9 años. Luego yo salí de la aldea, porque me tocó salir de la aldea por problemas de seguridad. El terrorismo llegó a Burkina, a esas partes, y como extranjera tocó salir a la capital. Y este muchacho un día me llama y me dice, yo creo que Dios me está llamando a servirle. Ya no era un adolescente, era un muchacho de 26, 27 años. Y este muchacho empezó a ir a un lugar, Dios lo llamó a un lugar a evangelizar una aldea, pero esa aldea estaba repleta de terroristas y tocaba que él pasara todo ese tramo para poder llegar. Y resulta que este muchacho, Dios le dice, vas a ir a este lugar, pero te van a atrapar los terroristas y te van a golpear y te van a maltratar, pero no vas a morir. Y él fue y efectivamente lo cogen los terroristas y cuando él cuenta, él dice, pareciera que me estuvieran dando o pegando con cartones, porque no sentía nada. Y después de que ellos estaban encima de él y él era como medio sonriente y ellos con rabia, porque como así que le estamos golpeando y este muchacho sonriendo, al final él decía, no, es que yo no sentía dolor. Luego vino el jefe de los terroristas y les dijo, porque lo cogieron y se dio cuenta que era un pastor porque tenía una Biblia, le dijo, no, suéltenlo, no, porque no tienen que coger si es un pastor. Habría, además que tenía algún temor el jefe de los terroristas respecto a eso. Y este muchacho, cuando lo soltaron, en vez de irse a su casa, él lo que hizo fue continuar a la aldea. Y llegó a una casa, y en esa casa toda la gente vino más por escuchar lo que él tenía que decir, más por verlo, porque como así que alguien lo cogió en los terroristas, no lo mataron y encima, en vez de volver a su casa en seguridad, se va allí. Ese día la gente vino y ese día, por primera vez, él empezó a orar por la gente y ese día, por primera vez, vio sanidades y cosas increíbles que Dios hizo. Este muchacho volvió y al lugar donde él vivía, la gente empezó a ir para que él orara por ellos. Él, ese chiquito de 13 años, hoy tiene 27 años más o menos, y tiene una iglesia en medio de la nada. Cuando digo de la nada es en medio de una selva, porque ahí fue donde Dios le dijo, la gente llega, camina kilómetros o en bicicleta para llegar ahí, para escuchar una palabra de Dios, sanidades increíbles. Y este muchacho, en un año, en 2 añitos, tiene una iglesia de más de 700 miembros. Wow. Entonces, ir a ese lugar para mí es, wow, el discipular sí vale la pena. Y creo que es la manera como el reino de Dios se extiende. Wow, Yueli, increíble, de verdad. Yo estoy como impactada de que de verdad el Señor sigue haciendo sus cosas y enviando a personas para que otros puedan conocerlo. Y ya para terminar, me gustaría... no, vamos a seguir. No importa. Sigamos. Vamos a continuar porque queremos saber más de ti. Pero, bueno, entonces, esta persona se convierte y sigue llevando como el evangelio. Entonces, me imagino que tú seguirás con ese proceso. Y ahora lo que me gustaría saber es, ya no te regresas. Ya el Señor ya te dijo que allá, para los que no saben, Yueli está casada, tiene un hijo, entonces me gustaría saber un poquito de eso, ¿no? Porque, bueno, él conoce tu contexto, sabe que
pues eres una persona que se mueve por lo que el Señor te está diciendo todo el tiempo. Entonces, claro, ¿cómo se va manejando eso? ¿O cómo se conoce? Es la primera vez que él viene a Colombia, que tiene la oportunidad de venir a Colombia. No sé si es la primera vez que tu hijo viene. Yo creo que no, sí. es la segunda. Ah, es la segunda que tu hijo viene. Además, pues me imagino que el hablar otro idioma, ¿cómo fue que, bueno, primero que esa conexión se pudo hacer? Y si tienen el mismo llamado, el mismo propósito, cómo siguen ese camino que el Señor les está dando. Y tú te vas de aquí y tú sabías francés. No, ni una palabra. No sabía nada de francés. ¿Cómo hiciste para comunicarte? Porque uno también se niega a ir a lugares por eso, ¿no? Como de, no, yo Sí, quiero ir a y Estados vuelve Unidos, a ser pero lo no sé mismo, inglés. limitamos a Dios. Porque de verdad, cuando Dios llama, Él te llama y Él sabe cuáles son tus debilidades, sabe que no sabes la lengua del lugar, sabe muchas cosas sobre ti, pero a pesar de todo eso te llama, entonces es porque ve el potencial en ti para que puedas hacerlo. Y yo creo que eso fue lo que pasó. Yo cuando supe que iba a Burkina Faso, pues que Dios me estaba llamando a Burkina Faso, otro paso de fe fue empezar a estudiar francés, porque yo decía, no, ya hablan francés, necesito. Y aprendí cositas como los saludos y cositas así, pero yo cuando llegué a Burkina Faso llegué sin saber hablar francés. Estudié en la capital, antes de ir a la aldea, estudié en la capital durante 3 meses francés, hasta que pude comunicarme, pude enseñar, dar una enseñanza bíblica en francés. Hasta ese momento pude llegar a la aldea, que era donde iba a servir por tantos años. Y bueno, con mi esposo, él era el director del centro de discapacitados, donde yo llegué a servir por un tiempo. Ese centro de discapacitados fue como mi lugar donde voy a servir mientras sé exactamente para qué Dios me trajo y todo eso. Y yo lo llamo siempre mi taller de compasión, porque yo ahí aprendí a ver el valor del oro, aunque esté sucio, aunque esté lleno de mocos, aunque esté con piojos. Ahí aprendí el valor y vi muchos milagros y vi la transformación de muchos de esos muchachos que también conocí cuando eran muy pequeños. Y por ejemplo, una de ellas es ciega y es la primera periodista en Burkina Faso, pero que es ciega. Y salió de ese centro y que la conocí pequeña y que pude también como discipular. Entonces es como wow. Y ahí lo conocí. Yo tengo que decir, siempre que me preguntan por el matrimonio, yo tengo que decir con sinceridad que yo no me quería casar. Ok. Yo no me O sea, el Señor hizo que tú hicieras todo lo que no querías hacer. Sí, hasta no eso. querías hacer misiones misioneras. Yo no me quería casar y nunca fue para mí como una condición. Ay, Señor, yo me quiero casar. Y si no, para mí era como, o sea, si no me caso nunca, no importa. El propósito es mucho más grande que un matrimonio, que tener hijos. Y yo estaba caminando en ese propósito. Entonces, para mí, yo estaba feliz. Pero Dios sí me dijo que ya el fruto que había dado como soltera, ya lo había dado. Y que era momento de dar fruto como pareja en un matrimonio. Eso ya tenía yo pues como el sentimiento ya por mi esposo, pero yo lo conocí y 8 años después fue que el amor como que surgió y nos casamos 1 año después. Entonces, pero Dios tuvo que sanar muchas cosas. La gente que me conoce de antes sabe que Dios tuvo que haber hecho mucho en mí, transformar muchas cosas, sanar muchas cosas para que yo hoy esté casada y felizmente casada, no casada como que solo por estar casada, no, porque mi gran temor era casarme y que la persona con la que me casara parara quién era yo y lo que estaba haciendo. Y a mí Dios me había prometido que si algún día me casaba, iba a ser con una persona que no iba a cambiar eso. Y así es. El que es mi esposo tiene un corazón gigante por los vulnerables, por los era el director del centro de discapacitados, entonces tiene un corazón por los jóvenes, por los pelados, para verlos crecer, que salgan adelante, que salgan de la pobreza. Mañana van a escuchar el testimonio, y es un testimonio que inspira, que a pesar de que uno no tenga nada, Dios puede hacer mucho. Y eso es como su pasión, que los muchachos puedan entender que la pobreza no los tiene que determinar.
Entonces, no, creemos que no, el matrimonio es, cuando es en el tiempo de Dios y con la persona correcta, es una bendición y es para dar más fruto. Totalmente, totalmente. Ahora sí, para terminar con este increíble podcast, tristemente tenemos que terminar, yo podría aquí durar horas, pero bueno. Me gustaría que tú le dieras un consejo a los jóvenes que nos están escuchando, aún si no eres joven también puedes escucharlo, y es cómo atreverse a seguir los sueños del Señor. Probablemente muchos que nos escuchan dirán, ay, siento que el Señor me está llamando a hacer misiones, o siento que el Señor me está llamando a evangelizar en mi universidad, o siento que el Señor me está llamando a trabajar en este lugar, o ir a este país, o ir a CPN. Y no tengo ni la provisión, o mis papás no están de acuerdo, o estoy pasando por estas situaciones y yo no sé cómo seguir, pero sé que el Señor me está llamando. Entonces, ¿cómo seguir el propósito del Señor sin temor y con obediencia, como tú lo hiciste? Bueno, yo creo que algo que hay que entender es que tenemos que conocer a Dios primero. No podemos entregarle nada a Dios sin estar seguros de que sí es un Dios fiel, de que sí es un Dios bueno, de que es un Dios que quiere que tú hagas parte de lo que Él está haciendo en el mundo. Y nadie, ninguna persona que ha obedecido a Dios, que lo ha dejado todo por Dios, todo, llámese lo que sea, todo para cada persona, nadie ha visto que ha sido una mala decisión o que no ha valido la pena. Siempre entregarle todo a Dios vale la pena, porque en realidad es ganarlo todo. Eso dice la palabra de Dios. Todo aquel que quiera ganar su vida, la perderá, pero aquel que la pierde por causa del evangelio la ganará. Entonces creo que los temores, las dudas, eso es humano y eso va a pasar. Pero la valentía, la osadía para poder arrebatar ese reino, el reino de los cielos, como la palabra dice, que sufre violencias, tenemos que tener eso, valentía, osadía y sobre todo confiar y creer que Dios es un Dios fiel y que lo será siempre. Totalmente. Ay, muchas gracias, Jubeli, por este momento tan especial. De verdad, Muchas porque gracias a ustedes. Eres una inspiración para los jóvenes y para las personas que logramos escucharte. Yo siento que salgo de este lugar con un llamado a seguir el propósito del Señor sin temor y sin peros. Siempre obedeciendo lo que Él quiere, porque siempre nos va a llevar a un nivel mayor. Y eso se puede ver reflejado en ti. Entonces, muchas gracias por esta oportunidad y por estar en este podcast tan hermoso de ADN. Y nada, muchas gracias a todos y esperamos que les haya gustado y que haya podido contestar muchas de sus preguntas. Entonces, siga creyéndole al Señor, así como esta mujer sabia lo hizo. Bueno, nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Entonces, gracias por esto. Adiós.